Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les traigo robinete de aire acondicionado. Estos dos son nuevos. Caño curvo, caño derecho. ¿Qué vamos a ver hoy? Acá tenemos uno que es como en un pestañeado donde no se puede cambiar la gomita, y este es recto. Este se saca el alambre y se puede cambiar la gomita. Así se llega a apreciar. Tiene como un repujado en donde hace tope acá. Hace la función del alambre, digamos. Hoy vamos a hablar un poco de esto, ante las pérdidas. Bueno, esta se puede desarmar, se saca el alambre, se puede llegar a cambiar la gomita y listo, se arma. Esta ya requiere un trabajo para poder hacerlo. Para eso tenemos acá una válvula de 3 vías vieja. Vamos a ver cómo se hace esta repujada. La tenemos presurizada. Acá perdía, ahora en este momento no pierde, pero ya vamos a ver que sí. Tengo dos manómetros, porque también vamos a ver qué pasa cuando metemos presión acá, si pasa o no para el otro lado cuando tenemos sellada la válvula. Bueno, acá siguiendo con la cuestión, fui a buscar, acá tengo la llavecita hexagonal. Llenamos ahí con detergente y agua, o agua con detergente, y vamos a mover el vástago. Ahí está. Bueno, pierde la gomita, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiársela. Bueno, acá tenemos la válvula de 3 vías, le vamos a cambiar la gomita. ¿Cómo hacemos para abrir y sacar la gomita? Bueno, antes que eso, tenemos el tapón. Si yo tengo el equipo cargado y le falta un pelo para completar la carga y me pierde por acá,
Si uno pone el tapón y lo ajusta bien, debería sellar para evitar que pierda, y yo no cambio esto al cohete, pero si tengo carga de gas. Ahora, si yo tengo que hacer una carga completa, bueno, lo justifico. Si no tengo que hacer una carga completa, y ajustando bien el tapón, debería dejar de perder. Bueno, vamos a abrir esto con el escariador. Le vamos a sacar el borde. Sin dañar la superficie donde tiene que sellar el tapón. Acá no se puede pasar una moladora. Esto tiene que quedar con la superficie para que selle el tapón. Bueno, cuando llegue volvemos. Bueno, ya casi la tengo, ya sale. O sea, usé este escariador y este es como que le saca el bordecito interno, y este le saca el que se aproxima afuera. Bueno, ya lo tengo, vamos a sacarlo. Bueno, se resiste un poco, tal vez hay que sacarle un poco más. Ahí está. Bueno, ahora cambiaríamos la gomita. También acá miramos el tema del asiento. Este asiento, cuando está apretado acá, o sea, compramos un equipo nuevo, viene con esto apretado para que no pierda refrigerante. Este es un asiento medio pelo, no es una cosa bien hecha. Y presurizan el equipo con 400 PSI o más cuando arman, para ver si tiene fuga el armado que hacen de los caños, ¿no? ¿Quién me asegura a mí
que no va a pasar nitrógeno hacia la mezcla de refrigerante que tiene el 410, por ejemplo. O sea, después voy a tener trabajando 410 con nitrógeno. No sé. Si quieren presurizar, presuricen, pero no superen nunca la presión del 410 que tiene el equipo. Se fijan en la tabla presión-temperatura. Tengo, no sé, 20 grados ambiente. Me corresponde a tanto de presión en el 410 y presurizan con un poco menos que eso para no andar mezclando gases. Bueno, ahora vamos a cambiarle la gomita a esto. Bueno, sí, estaba pegada, se cortó. Bueno, ahora volvemos con la gomita. Bueno, ahí tenemos la gomita. Esta es una gomita de automotor que entra justo y tiene las dimensiones, parece para sellar. Acá tenemos vaselina. Se puede usar el aceite que lleva el equipo o vaselina. En estos momentos a mano tengo esto. Ahora vamos a ajustar esto para hacer que se vuelva a cerrar. Ahí se marcó. Sí, se marcó donde debería sellar. Y está quedando muy parecida a lo que sería esta, que tiene como un
el labio ahí. Están quedando muy parecidas. Bueno, esta es una tuerca cortita. Si yo tuviera una tuerca más larga, podría ponerle lo que es la tuerca de aluminio. Y esta va a copiar a la perfección todas las imperfecciones que tiene esto. Y lo va a sellar bien. A ver si se cerra un poco. Sí, sí, sí. Bueno, parece que quedó bastante aceptable. Acá me quedó un poco desparejo, pero lo desparejo no importa porque asienta este labio y donde este labio está parejo. Si yo le paso la moladora, no puedo dejar parejo ese labio. Bueno, ahora vean una cosa. Yo le metí 100 PSI, tengo la misma conexión que antes. Le metí 100 PSI, ya tengo 90. Y tengo la misma conexión que antes, ¿no? Cuando estaba probando a ver si perdía acá. Solo que ahora, ven, tengo abajo el robinete. Y me está bajando la presión. ¿Está perdiendo por acá? ¿O qué? ¿O qué es lo que pasa? ¿O está subiendo acá? Sigo teniendo. Puse 100, tengo 90. Y acá tengo más de 10. A ver. Subió. Entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno cuando yo presurizo para buscar fuga? Si presurizo a una presión mayor de la que está acá, voy a tener nitrógeno pasando a través de la llave. Distinto es que el nitrógeno, la forma que tiene el sellado, el refrigerante no sale. O sea, el refrigerante no se va a ir como está cerrando la válvula. Pero sí va a entrar el nitrógeno. Abran los ojos, muchachos. Viene bajando, ¿eh? Y no es mucha la presión. A ver. Ahí bajó la aguja de nuevo. Bueno. Suficiente, esto ya está demostrado. Ahora vamos a ver si se tapó acá. Así que voy a presurizar toda la misma presión a la que tenía y vamos a ver si tapó ahí. Bueno, ahí lo tengo todo con presión, o sea, la parte que va dentro del equipo con la parte de afuera y con el vástago abierto. Se escucha, ahí se escucha, ¿eh? La goma que yo le puse es medio chica, debería buscar otra. Y ahí cuando se descargó, ¿de dónde se descargó? De esta, la parte interna. La otra queda con presión. ¿Se dan cuenta? Bueno, si puedo hacer más pruebas sobre esto, voy a hacer a lo mejor con una válvula nueva. Quedará para más adelante. Por ahora espero que les haya gustado lo que se vio hasta acá. Nos estamos viendo la próxima.
Saludos. No te pierdas la trasnoche, todos los miércoles, 22 horas.